Es Reflexiones. Bienvenidos. Que se llama Jorge Mario, su nombre de nacimiento, ¿no? Muy buenos días a ustedes que nos escuchan por Virgen de Guadalupe Radio en el programa de mayor rating a nivel nacional. Reflexiones con mi buen amigo don Bernardo Osorio, que se encuentra en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y le damos la bienvenida. ¿No me estás escuchando, Bernardo? ¿Me escuchas? ¿Bernardo? Sí. Ok. Decía que estamos en Reflexiones, que estás en Palacio Nacional, que has estado muy ocupado ahorita con la cuestión de las elecciones que ya están prácticamente y afortunadamente perdidas para Morena, y que hay esperanza. Es lo que platicábamos hace rato, ¿te acuerdas? Antes del programa. Y tenías una expresión especial, ¿no? Los cambiaron, como van a inaugurar su central camionera aeroportuaria, cambiaron las rutas no de es central, aviones. no es central camionera, pues. Es más o menos, tiene el estilito, también en el logo, en el logo lo tiene plasmado, ¿no? Pero fíjate que es curioso que tuvieron que cambiar las rutas aéreas. Entonces, en ese sentido, la aproximación que tienen los aviones está impactando muchísimo temas medioambientales, prácticamente. ¿No? Sí. Por ejemplo, las mascotas están en un estado de hipertensión porque los aviones pasan muy cerca, por ejemplo, de zonas donde, pues no, por donde no pasaban, ¿no? No te voy a decir despobladas, pero sí por lo menos por donde no estaban acostumbrados, ¿no? Entonces hay una tensión relativamente alta con las mascotas que van entrando ahorita por mi ventana, por esos cambios que no tienen planificación, y en la semana estuvieron a punto de colisionar 2 aviones en el aire. Sí, estuve escuchando tristemente. Y bueno, incluso, si no mal recuerdas, la Asociación Internacional de Pilotos habían estado comentando al respecto de que era inviable y que ellos no estaban dispuestos a aterrizar precisamente por esos riesgos tan no calculados en las decisiones que estaba tomando tu tío abuelo, ¿verdad? De hecho, la IATA tiene que autorizar la construcción de un aeropuerto y la autorización de la IATA todavía no llega. Uh-huh. Ni llegará. De hecho, creo que ni se ha pedido. Sí, no, la verdad es que ha sido una situación difícil. Por otra parte, fíjate que estuve en la ciudad de Monterrey la semana pasada y me di cuenta de las nuevas tendencias. Samuel García, que estaba en cuarto lugar y criticado un poco por sus comentarios y todo esto, una entrevista que tuvo con Broso, y que habló realmente como buen norteño, empezó a subir de tal forma que ahorita está en el primer lugar. En 45 días brincó del último al primer lugar. Y platicando con la gente de por allá, me dicen que realmente lo que le está apostando las nuevas generaciones precisamente es a esa empatía. A la empatía que te da tener a alguien quizás de tu edad o con ideas muy francas, no rebuscadas. Y yo creo que para allá va. No sé tú qué opinas al respecto. Es un fenómeno interesante el de Samuel García. No, en aspectos fundamentales de su planteamiento no coincido, pero la tendencia en los partidos políticos de Latinoamérica es a una no identificación clara con lo liberal o lo conservador, ¿no? Pues bueno, hay que aprender a vivir con esa parte, ¿no? Pero el fenómeno interesante de Samuel es que es alguien que no es perfecto, pero que dentro de esa imperfección es alguien con una madurez que está atrayendo a las personas, ¿no? Es muy joven, pero es como muy maduro, ¿no? Se acaba de casar con una influencer
y su actitud frente a una campaña política ha sido de suma resistencia, ¿no? Hubo casos similares donde se ventilaron videos de dos candidatos. Uno de los candidatos era Samuel y el candidato 1 demandó al que filtró el video por temas de difamación y de su buen nombre y de feminismo radical y cosas por el estilo, ¿no? Y Samuel no hizo nada. No hizo absolutamente nada. No, perdón, no fue un video filtrado, sino fueron parodias. Uh-huh. Entonces, la misma persona que tiene una parodia muy buena de Samuel y que de alguna manera le está haciendo campaña, porque cada vez más la gente dice, bueno, ¿y quién es este que habla así todo norteñote y que es medio bruto a veces y que parece como un junior que quiere ser gobernador? ¿Quién es, no? Entonces, cuando no demanda Samuel García al mismo cómico que el otro candidato sí demandó, los bonos de Samuel García suben y los puntos del otro bajan, pero muchísimo, porque no aguantó la crítica. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué tipo de gobernador podría ser una persona que cuando alguien aparece a criticarlo, lo primero que hace es utilizar la fuerza para evitar la crítica, ¿no? Entonces, es la parte que a mí me llama muchísimo la atención de Samuel García y cómo manejar las redes sociales y los medios de comunicación para que, pues no solamente es un tema de que hablen bien de ti, ¿no? Sino que no estén totalmente de acuerdo contigo, pero que puedas lidiar con ese aspecto, y parece que Samuel García le está dando cierta ventaja. Así es, Bernardo. El tema de hoy, nos salimos un poco, pero pues tú sabes que a mí me apasiona esto de la política, lo que está pasando en México y la realidad de que ojalá nuevamente México resurja después de este gran fracaso que ha estado llevado en estos últimos 2 años. El tema de hoy es un tema que le hemos titulado El valor del tiempo. Y la pregunta que yo puse es relativo. Y te hago este comentario porque escuchamos canciones, escuchamos dichos, y cada persona es diferente y el tiempo es diferente desde mi punto de vista, dependiendo cada situación. Por ejemplo, para 2 enamorados quisieran que el tiempo no pasara, que se detuviera. Para alguien que está en algún problema, en una situación de dolor, quisiera que el tiempo volara. Y así, en diferentes momentos, ¿no? Hay gente, y tengo una persona aquí enfrente de mí que para ella el tiempo es así como que es oro y quisiera tener el día fuera de 50 horas, ¿no? Para otros, como yo, pues no, o sea, realmente vamos llevando de alguna forma las cosas y en el último momento, pues órale, a resolverlas y siempre sale bien, de una u otra forma siempre sale bien. ¿Qué es el tiempo, Bernardo? ¿Es relativo? ¿No es relativo? ¿Qué sugieres al respecto? Mira, es objetivo. Existe un tiempo y 60 segundos son 60 segundos, pero nuestra percepción acerca del tiempo puede cambiar por muchos aspectos, ¿no? Desde aspectos situacionales, como un maratón, ¿no? De 40 kilómetros, ¿no? Pues uno quiere que uno ya quiere llegar a la meta, pero cuando uno está disfrutando algo, pues prefiere que ese placer permanezca, ¿no? Pero al final de cuentas, el tiempo es algo material, tan material que es quizás el principal objetivo, bueno, el principal ataque o el que detonó el odio de los ángeles que se rebelaron a Dios, porque ellos son atemporales. Dios es atemporal. Es un concepto que no podemos entender porque quitar la dimensión temporal de nuestras vidas sería prácticamente caer en una irracionalidad, ¿no? Que no pasen los segundos, que no pasen los momentos, que nuestra vida no sea una sucesión indivisible de una continua permanencia. Es imposible concebirlo así, ¿no? Pero el demonio, cuando Dios le da el tiempo al ser humano, a su creación, para que nos podamos arrepentir de nuestros actos, detona una furia que ha traído consecuencias hasta la actualidad, ¿no? Entonces, el tiempo, de entrada, hay que analizarlo como un don de Dios, como un regalo, como algo material. Si no somos capaces de verlo como un regalo de Dios que nos permite aprender, arrepentirnos, pero además
también crear o juntar méritos, difícilmente vamos a poder administrarlo de la manera correcta, ¿no? Y valorarlo con una sana avaricia respecto del tiempo, pero también con una perfecta administración, ¿no? Hay un concepto por ahí sobre la procrastinación. La procrastinación es dejar las cosas para después, pero hay una procrastinación sana y una que no es sana, jugando un poco con la palabra, ¿no? Porque procrastinación es mala siempre, ¿no? Pero a lo que se refiere este concepto es que hay que saber utilizar el tiempo, pero también combinado, por ejemplo, con la lógica con la que funciona el cerebro. Es muy común que después de estar haciendo algo, el cerebro baje su rendimiento, pero no es tanto bajar el rendimiento como decir, ya estoy saturado de información, ahora quiero trabajar yo solo para poder resolverlo. Y muchas veces queremos estar nosotros, o sea, toda tu humanidad detrás de ese asunto, y estás presionando al cerebro. Es como si tú mismo generaras un padre tirano, una madre tirana, que te está dando lata para que termines algo, que te están echando las luces, ¿no? Entonces, la sana procrastinación, el sano diferimiento, a final de cuentas, es más bien dejar que el cerebro trabaje para que tú puedas, el resto de tus facultades puedan estar en otra cosa. Es como darle permiso al cerebro que trabaje, ¿no? El error que podemos llegar a cometer es esta contradicción, que creemos que estar frente a la computadora teclee y teclee durante 24 horas seguidas va a hacer que algo suceda, cuando en realidad lo que hace que algo se resuelva, se concrete, tengamos éxito, es tratar de entender que el cerebro necesita tiempo para pensar, ¿no? Entonces, para mí sería así como que un punto de partida muy sano, ¿no? El tiempo es un regalo de Dios, que hay que aprender a manejarlo como eso, como un regalo de Dios, pero no hay que ser obsesivos respecto de tareas en la universidad, por ejemplo, y tú das una semana para hacer la tarea, los trabajos que recibo el mismo día que yo di la asignación y el último día son igual de malos. Las dos personas se decretaron 3 horas para hacerlo y lo hicieron con 3 horas. Sin embargo, los que estuvieron abordando de diferentes formas y de manera fragmentada durante el periodo de tiempo que pudo haber sido una semana, por ejemplo, para hacer el trabajo, hacen mucho mejor trabajo que los que me lo entregaron el primer día, que cualquiera les podría decir qué cumplido eres, bravo, fenomenal, tú no terminas tu día sin que se resuelvan todos tus asuntos. Pues no, queda igual de mal, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que debamos de estar de flojos, lo que estoy diciendo es que durante el día tenemos que trabajar nuestras 8 horas con intensidad, con paso firme, pero cambiando de actividad. El cerebro se cansa de un asunto, no de trabajar. Entonces, si tú le cambias de asunto, lo va a poder resolver, pero tiene una especie de saturación por una idea concreta en la que tú estás trabajando. Y si no te vas a algo en lo que sí puedas avanzar, pues el cerebro se va a trabar, ¿no? Bernardo, sin embargo, los estudiosos hablan de la capacidad del cerebro, que realmente nosotros, el máximo, estaríamos utilizando un 10% las personas que tienen una capacidad intelectual por arriba del estándar. O sea que realmente el cerebro no tiene esa capacidad de manejar, de procesar cosas tan rápidas al ritmo del tiempo. Sí lo tiene, pero hay que tomar en cuenta muchísimos factores. Por ejemplo, si tus inteligencias múltiples marcan una tendencia hacia lo matemático va a ser muy fácil. Incluso tienes que controlar para no dedicar demasiado tiempo a algo y te desgastes innecesariamente, ¿no? Sin embargo, si tu inteligencia múltiple marca a un tipo de inteligencia artística, pues las matemáticas te van a costar un poco de trabajo, vas a tardar más pero
va a ser muy ágil y hasta adictivo todo lo que tenga que ver con las artes, con la apreciación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso es fundamental conocerse, porque alguien se podría asignar la etiqueta de tonto o lento o poco apto si solamente tomas en cuenta la materia de matemáticas y no tomas el resto de las materias. Entonces, si te conoces, puedes entender que, bueno, a mí se me facilita mucho el debate porque mi inteligencia es verbal, y se me dificultan las matemáticas porque pues, esa parte no se desarrolló completamente, ¿no? Esto significa que al conocerse puedes entender esa parte, pero para tener una estrategia para incrementar tu capacidad matemática. No te vas a dedicar a cálculo, jamás vas a lograr que te gusten las matemáticas, pero vas a poder incrementar tu agilidad para hacerlo, ¿no? Y eso en el cerebro se traduce en inaugurar ciertas áreas que están en desuso. El tema del cerebro, que está por investigarse todavía muchísimo y que a cada rato se actualizan los datos de lo que sabemos sobre el cerebro y sobre muchísimas cosas, pero cuando se habla ahora, cuando se habla de que no, el cerebro tiene o no tiene capacidad o que solamente utilizamos ese 10%, es porque quizás no hemos inaugurado esa zona del cerebro. ¿Por qué? Porque a diferencia, si comparamos, por ejemplo, dos personas, si una persona se dedica a estudiar matemáticas toda su vida, pues va a tener solamente el área, por así decirlo, de matemáticas trabajando, y eso siempre será un porcentaje limitado de su capacidad para resolver problemas. Ya no hablemos de lo cerebral, sino para resolver problemas. En cambio, una persona que estudia matemáticas, un instrumento musical, aprende actuación, practica un deporte, sabe relacionarse con las personas, pues evidentemente tendrá mucha mayor capacidad en términos de resolver problemas que la matemática. Entonces, al matemático le podemos dar un premio Nobel, pero a lo mejor sus relaciones no son duraderas, a lo mejor su calidad de vida es muy baja y no se podría decir que, bueno, que su vida es exitosa. Y sin embargo, alguien que no tiene el Nobel, que somos muchísimos, yo ya renuncié al Nobel, por cierto. Yo entonces me equivoqué de cómo se llama de pareja aquí en la cuestión del radio. Me saqué un Nobel, pero me cacharon y lo tuve que regresar a la vitrina, ¿no? Pero, entonces, si lo vemos desde una perspectiva integral, el trabajo tiene que ser integral y así incrementar nuestra capacidad cerebral, pero también entender tu personalidad, ¿no? Tus inteligencias múltiples, también entender cómo funciona el cerebro. Incluso los genios, en muchas ocasiones, relatan que quizás algunas de sus ideas más poderosas surgen no de manera accidental, sino después de dedicarse muchísimo tiempo a la ciencia, a preparar un cerebro. Bueno, lo dejan descansar y en un rato de ocio surge una eureka, que es la idea principal, ¿no? Bernardo, hay una canción que me gusta mucho de José José, que habla de lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo para poder curar nuestras heridas. ¿Qué efecto hace el tiempo en la parte psicológica de las personas? Porque sabemos que muchas de las canciones que escuchamos son vivencias, son experiencias del autor de la canción, del cantante, pero ¿qué efecto tiene el tiempo? ¿Por qué es tan importante el tiempo en este tipo de procesos? Mira, como es un regalo de Dios y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, el tiempo cura las heridas. No, esto no es poético, esto es real. ¿Pero eso es lo qué? que dice la ciencia. ¿Por qué? Porque conforme vamos repasando el evento, vamos viviéndolo de manera correcta, se va dando un fenómeno en el cual se combina la madurez del cerebro, la madurez de la persona, que tengas más información, y eso te permite, en muchos casos, resolver un asunto aun cuando no lo quieras. He sabido de casos de personas que se piden una disculpa 50 años después de la ofensa. Porque 50 años después.
porque ya ven las cosas de otra forma. Entonces, el tiempo tiende a curar las heridas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El adolescente es adolescente cuando llega una etapa en la que el cerebro empieza a deshacerse de neuronas que no necesita y empieza a adquirir otras que sí necesita. Es un proceso físico, psíquico, espiritual, por todos lados, pero que es muy, pero muy doloroso, ¿no? Entonces, el adolescente ve la vida desde una perspectiva de la cual se arrepentirá o se avergonzará o le dará risa si es una persona madura cuando crezca. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que discutí con alguien sobre quién era más poderoso, Superman o Superratón, ¿no? Entonces, el ser humano tiende a ser mejor, a ser perfecto, y eso se da con el tiempo, por lo tanto, el tiempo cura las heridas. Pero también déjame decir que es un acto de gran mediocridad dejar que el tiempo cure las heridas, porque el tiempo puede ser 50 años, o puede ser una semana, o pueden ser 24 horas, y el ser humano está llamado a desarrollar los mecanismos para que eso sea una realidad. Es decir, que yo resuelva las cosas con mucho menor paso del tiempo, ¿no? Víctor Frank, del que hemos hablado muchísimo, defendía esa parte, ¿no? El sentido de la vida, el sentido profundo de la vida, no está en que encuentres por qué sucedieron las cosas o para qué sucedieron las cosas, sino que estés convencido de que hay un por qué, hay un para qué. Y eso se alinea perfecto con el catolicismo, ¿no? Oye, por cierto, estaremos entonces hablando un poquito del proceso gestal también, a través de esto que comentas de Víctor Frank. En cuanto a la parte psicológica. Conozco poco del proceso gestal. Tampoco domino la parte de Víctor Frank, la logoterapia, pero si tiene que ver con la búsqueda del sentido, sí, es correcto, ¿no? Y podremos comprender que encontrarle sentido a algo implica un trabajo espiritual muy, pero muy fuerte, porque no es lo mismo que estés en la soledad, en la orfandad, tratando de entender por qué sucedieron las cosas, a que con práctica, con ya cierta familiaridad, reces, estés en gracia, frecuentes los sacramentos, y tu Padre, o sea, Dios, te diga, hay un motivo y algún día lo sabrás, ¿no? Cuando escuchas esa voz, cuando sientes esa presencia, o cuando por lo menos te sientes escuchado, Víctor Frank decía, la oración no es que alguien te hable, sino que te sientas escuchado. Entonces, cuando te sientes escuchado ante esas preguntas trascendentes, y el que te escucha es el Todopoderoso, entonces el alma se serena y puede seguir adelante, ¿no? Si no metemos esa parte, pues entonces estaremos equivocándonos, estaremos estresando de manera innecesaria la psicología del ser humano. Fíjate que difiero un poquito ahí contigo en este aspecto de sentirte escuchado, porque tuve una experiencia, estaba yo comentando con alguien sobre una experiencia muy personal, pero en ese diálogo con Jesús, cuando te dice, bueno, ¿qué quieres saber? Le preguntas y te dice, no te puedo decir, o sea, te quedas en las mismas. ¿Tú consideras en esta cuestión de lo que estamos hablando de las heridas y del tiempo, que es diferente para un creyente a un no creyente? Sí, totalmente. Totalmente. Por ejemplo, cuando tienes problemas de que las olas se pusieron violentas, estás en el mar y las olas se ponen violentas, el no saber la lógica del mar o del salvamento puede acabar con tu vida. Entonces, como yo soy si yo hubiera nacido pez, ya tendría piernas y estaría fuera del agua. O sea, el agua no es lo mío, ¿no? Le tengo muchísimo respeto y tendría que reconocer miedo, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Pero por eso pregunto muchísimo para perderle el miedo, ¿no? Entonces, el salvavidas de una playa, alguna vez me explicó que cuando las olas se están revolcando, el error que cometen muchos es ir
es querer ir hacia la arena, No, hacia la orilla. Tienes que ir hacia mar adentro. O sea, mar adentro, digo, son 3, 4 metros, 5, 10 metros, ¿no? Pero pues ya no tocas el piso. Si nos vamos a lo que dice la mayoría de la gente cuando están revolcando las olas, pues todo el mundo te grita o te trata de jalar o se meten más a la zona de peligro para tratar de regresar todos juntos de donde no se puede regresar. En cambio, si el salvavidas te dice, vete para atrás, y tú eres una persona que entiende perfectamente que él domina eso, es mucho más probable que te tranquilices y que regreses y te alejes con tal de salirte de esas olas que están revolcando o de esas corrientes que se están juntando y te están hundiendo, ¿no? Pero digo, no es fácil hacerlo, pero requiere de confianza, pero también requiere de que quien te lo diga sea la persona que sabe del asunto, ¿no? Bueno, sí, definitivamente, pero en el momento, desafortunadamente, que está sucediendo, como el ejemplo que tú comentas, pues no está el salvavidas. Al final del día, no está el salvavidas y tienes que ver cómo lo resuelves. Esa es la parte en la que te decía yo, si como creyente, como no creyente, había una diferencia en la cuestión de lo del tiempo, de esa sanación, porque viéndolo desde el punto de vista que me dices, no siempre estás viendo al salvavidas. De acuerdo. Por eso el tener fe o no tener fe es fundamental. Okay. Digo, a mi manera de ver, pues. A mi humilde manera de ver las cosas. Oye, por cierto, tenemos aquí algunos saludos. Gertrudis Torres, Mariana Vera, María Paz dice, de acuerdo, la vida te va dando las herramientas para sanar y no hay tiempo para ello. Depende quedarse en ese tiempo y Dios forma la parte más importante para la sanación. Mariana Vera también le mandamos un mensaje y por aquí tenía, creo que María Hernández también le mandamos un mensaje. Fíjate, Bernardo, que definitivamente esta parte de lo del tiempo me apasiona bastante porque solo basta que nosotros salgamos un momento, asomemos la vista aquí en el caso de las instalaciones de Virgen de Guadalupe Radio y en el caso allá de Palacio Nacional donde estás, que nada más te asomes y veas a la gente. Obviamente sabemos que cada persona trae su propia historia, cada persona trae su propio tiempo. Nosotros tenemos un tiempo que dices que es regalo de Dios. El tiempo lo podemos ver como una bendición o como una maldición dependiendo la circunstancia que estemos viviendo. Pero si es un regalo, ¿por qué no tenemos de alguna manera esa información concreta de con cuánto tiempo naces? Porque... Digo, para administrarlo. Habría que... al final del día. Sí, porque nadie lo haría. Pues sí, porque haz de cuenta, te quedan, no sé, tienes, no sé, 5,000 años, 5,000 días de vida. Y bueno, pues, en el último día, pues ya sabes que ya vienen por ti. Bueno, pues te arrepientes y ya se resuelve el problema, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasaba a mí como prefecto de disciplina, ¿no? Mis alumnos se quejaban porque tenía aquí rasurados, pelo corto y peinados y de traje y corbata, ¿no? Entonces, cuando se quejaban de esa parte del reglamento, yo les explicaba que lo que el colegio quería no era que parecieran unas personas decentes, sino que lo fueran a levantarse todos los días, media hora antes que todos sus compañeros, sus amigos de otras preparatorias, para hacer todo eso. Porque a final de cuentas, cuando querían llevarle serenata a una niña, o cuando querían conseguir un trabajo, o cuando querían asociarse con alguien para hacer un negocio, se iban como el reglamento del colegio. Entonces, una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo. Entonces, yo creo que el tema del tiempo es una estrategia de la pedagogía divina para
mantenernos en una sana tensión con tal de que seamos y no parezcamos. Cualquier persona que supiese cuánto tiempo le queda, quizás tomaría decisiones incorrectas respecto de eso, ¿no? Pero también es bien importante entender, y en ese sentido es muy buena la pregunta, que hay que diferenciar entre el tiempo y nuestra vida, ¿ok? Entonces, el tiempo será algo en lo que transitemos durante esta vida, pero nuestra vida es eterna. Entonces, llegará un momento dado en donde el tiempo dejará de existir para nosotros y lo que tengamos va a ser una vida eterna, seguramente extraordinaria. Un buffet de Nutellas, espero yo encontrarme después de unas horas, espero que sean unas horas en el purgatorio, ¿no? Pero hay que diferenciar, hay que dejarlo bien claro, porque también es importante relativizar el tema del tiempo para entender que tenemos un periodo de tiempo para entrar con cierta calidad mayor o menor a la vida eterna. Entonces, eso también es bien importante entender, ¿no? Y creo que si ponemos sobre la mesa el hecho de que no ayuda saber que te mueres mañana o te mueres en 15 años, porque objetivamente hablando, Adrián, la inmensa mayoría de nosotros vamos a vivir hasta los 80 años. O sea, la estadística dice eso, ¿no? Entonces, yo ahorita tengo 30 años, me quedan pues más de 50 años para trabajar y probablemente empiece a trabajar en ese tema hasta ya pasado el tiempo. Y veamos las iglesias. Las iglesias están plagadas entre semana de el inicio de la vida y el final de la vida. O sea, van niños o van adultos mayores. Entonces, esa curva de tiempo que se percibe en el cuerpo, en las facultades humanas, pues te va preparando, quieras o no, al tema de la eternidad. Pero tampoco es que estén todos los adultos mayores en el templo yendo a misa, así como que ganando un poquito de terreno, ¿no? Entonces, imagínate cómo sería entonces si supiéramos cuánto tiempo tenemos de vida, ¿no? Lo podemos saber, pero no conviene saberlo por todos los argumentos que acabo de dar, pero también porque en la inmensa mayoría de los casos tendría que ser a través de esoterismo, que a final de cuentas es preguntarle al demonio cuánto tiempo tengo de vida. Y el demonio sí lo sabe, porque es atemporal. Pero solamente tiene el conocimiento, no tiene el poder como para hacer, ni darnos más tiempo, ni quitarnos tiempo. Solamente tiene el conocimiento de, ¿no? Entonces, saber bueno, cuánto tiempo difiero, de vida. Ahí difiero, porque si él sabe el tiempo que tienes, él puede alterar lo del tiempo de alguna forma. Por ejemplo, las personas que atentan contra su vida son tentadas en algún momento y puede ser que se vayan antes de tiempo. Yo no pienso que estén de alguna forma predestinados como en el caso bíblico de ¿cómo se llama? De Judas, ¿no? En esa historia que se maneja de que se va cumpliendo todo, ¿no? Lo de que Judas vende a Jesús, no se arrepiente y muere, con la diferencia de Pedro. Pedro al final del día asume su acción, asume su responsabilidad, lo lleva cargando toda su vida. Incluso sabemos que hasta el momento de la crucifixión que dice, no, de cabeza, porque yo no merezco un maestro. A esa parte me refiero. Sí, pero por ejemplo, ahí lo que tendríamos que admirar es que Pedro hizo un mucho mejor uso del tiempo. Objetivamente hablando, utilizó su carta para ganarse la eternidad. Entendió que vivimos de misericordia y no de perfecciones, ¿no? Y el otro aspecto, a mi punto de vista de analizar, es que Cristo, como desde su dimensión divina, sabía qué es lo que iba a pasar, pero amaba con la misma intensidad a ambos. Y su amor por nosotros, que es un amor de enamorados, no es un amor de patrón, ¿no? De amo, es un amor de enamorados. Al principio hablabas tú de las canciones de enamorados y sobre el tiempo. Pues bueno, tenemos que imaginar que Dios, no solo, cuando escribió una canción,
cuando un autor escribió una canción donde dice reloj no pasen las horas, pues Dios no escribe canciones, Dios crea el tiempo. Y si el autor compuso la canción por amor, Dios también creó el tiempo por amor a nosotros. Entonces, cualquier canción sobre el tiempo que no pase y detente, pida el tiempo que vuelva, lo que tú quieras, es nada comparado contra el deseo que surgió del corazón de Dios y que terminó en dándonos el tiempo para seguir adelante, ¿no? Entonces, la reflexión que tendríamos que hacernos es esa. Dios es un enamorado de todos nosotros que aun cuando ya sabe que Judas lo va a traicionar, no deja de amarlo y no deja de cantarle esas canciones pidiendo al tiempo que vuelva, ¿no? Tenemos algunos comentarios y les agradezco. Felipe Villarreal nos manda saludos. Mariana Vera, nuevamente saludos. Blanca González. Jesús Islas, nada más déjame ver Jesús. Okay. Adrián, creo que los 5,000 días son solo un regalo que propones, son precisamente lo que propone el señor Osorio. El señor, o sea, ya vistes que joven, ya se joven ve, Osorio. Se ven tus 60 años encima. Un regalo. Ahora creo que el tiempo lo haces tú. Yo lo que recibí de regalo y ahí estamos todos los demás. ¿Me explico? Tú sabes, los demás decidimos qué hacemos con el exacto. Algunos determinarán su tiempo para su propia mano, suicidio. Pero muchos más tomaremos las medidas correctas para hacer el uso adecuado del regalo del tiempo terrenal, porque sabemos que el tiempo es solo de este lado, y habla de la parte terrenal. Así es, mi querido Jesús Islas, que te mandamos un saludo. Extraordinario la forma en la que la gente que nos escucha se está vinculando con el tema, ¿no? Me queda clarísimo que es algo que le han dedicado, valga la redundancia, tiempo para pensarlo, para reflexionarlo, y felicidades, aportan todos muchísimo. Aquí también el Papa Francisco, Adrián, es de lo que platicamos el día de ayer. Bernardo, hay muchas frases que salen, por ejemplo, tiempo al tiempo, no tenemos tiempo, hay que hacer tiempo, y como te comentaba hace un momento, no haciendo la parte de la relatividad del tiempo. Pero hay algo que es bíblico, que está en Apocalipsis y que actualmente, desafortunadamente, algunas personas que aprecio, bueno, en especial una que aprecio mucho, está obsesivo sobre el final de los tiempos y que agarra tus velitas y que 3 días de oscuridad y que hagan los refugios marianos, etcétera, metiendo pánico. Porque hay mucha gente que tiene o tenemos la capacidad mental para entender las cosas. Desafortunadamente algunos otros no, lo se dejan llevar por ese pánico y están en un estado de histeria porque ya se va a acabar el mundo. ¿Qué podemos hablar del final de los tiempos? ¿Y por qué en lugar de decir el final del tiempo, habla de los tiempos en plural? Mira, es una percepción muy, pero muy personal, pero, y con mucho respeto para aquellos que están transitando por ese momento, pero puedo entender por el catastrofismo en el que estamos viviendo que todas estas reflexiones estén surgiendo, ¿no? De un día para otro, lo que solamente podíamos ver y hasta nos divertía en las películas, pues lo tuvimos que vivir, o lo estamos viviendo, ¿no? Ayer veía escenas y leía artículos sobre lo que está pasando en la India y es apocalíptico, o sea, es verdaderamente apocalíptico. Entonces, ¿cómo pedirle a alguien que no piense en el apocalipsis si lo que estamos viviendo es apocalíptico? Entonces, en ese sentido, lo primero que habrá que decir es que lo entiendo perfectamente, ¿no? Sin embargo,
todavía sigue siendo un como tránsito, ¿no? Todos tenemos que aprender a pasar por esas etapas para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si nos ponemos a analizar, pues la vida del catolicismo en la época de los circos romanos era mucho más apocalíptica que la actual. Y aquellos que se bautizaban, de alguna manera sabían que entraban directamente a la zona del apocalipsis. O sea, podías ser sentenciado solamente por bautizarte. Y además, bajo una como regla injusta, ¿no? En el cual me bautizo en secreto, nadie lo sabe, solamente lo sé yo, pero si me lo preguntan, tengo que decirlo. O sea, nadie se podía enterar de que yo estaba bautizado, nadie lo podía saber, más que preguntándomelo. Entonces, era una regla injusta de parte de los romanos, ¿no? Que abusaban de que era un tema trascendente y que decir no tenía un impacto muy, pero muy fuerte, ¿no? Entonces, no es la primera vez en que los católicos estamos transitando por una época apocalíptica. Tampoco se vale decir ya pasarán las cosas y volveremos a ser los mismos y volveremos a hacer nuestras mismas tonterías, ¿no? Yo creo que todos, y esta es mi reflexión final sobre el tema, ¿no? Yo creo que todos tenemos un apocalipsis o un final de los tiempos todos los días, que es cuando vamos a la cama. Y es una especie de muerte y después una resurrección. Por cierto, después de los 50 la resurrección cuesta cada vez más trabajo. Antes resucitar diario era mucho más fácil, pero desde un tiempo para acá la resurrección está cada vez más difícil. O sea, la piedra en el sepulcro nomás no se mueve, ¿no? Pero, y se me está facilitando lo de la muerte, ¿no? O sea, duermo mucho más rápido, ¿no? Pero es una experiencia que si lo vemos desde esa perspectiva, el tiempo cambia. Vivimos despiertos y es segundo tras segundo. Y de pronto cuando entramos en la etapa de sueño, cerramos los ojos y los abrimos y ya pasaron 8 horas o las que duermas. Y ves las cosas de manera muy distinta una vez que te estás levantando. La vida puede parecer caótica o sin sentido o en contra de ti cuando entras a la cama. Reza, llora, escribe, reflexiona, duerme y resucitas y las cosas son totalmente distintas. Entonces, esta es una dinámica que ahorita la estamos viviendo por los tiempos, pero que convendría no abandonarla, pero de manera sana, sin que nos estrese de manera innecesaria, ¿no? Y entonces, para mí eso es importante. Es todos los días, examen todos los días, manual de oraciones para que te levantes con oraciones intensas que te lanzan a la acción, a esa como vida eterna, que es el día siguiente, y que conforme se va el sol, se empieza a convertir en ese como apocalipsis, en ese final de los tiempos, en el que de pronto muchos queremos hacer demasiadas cosas para terminar el día con méritos, ¿no? Entonces, yo lo vería desde esa perspectiva, ¿no? Que no genere un estrés que no necesitamos, pero que sea una actitud de todos los días, ¿no? No solamente de hacer lo que tienes que hacer, no es un tema de frutos, es un tema también de disfrutar, ¿no? Cuando uno revisa la persona de Cristo, te vas a dar cuenta que pues no era un tipo de, a ver, vamos a planear el día y vamos a hacer una junta, ¿no? Así con el consejo de apóstoles y luego los discípulos, ¿no? Y luego las mujeres empoderadas, ¿no? No. Él disfrutaba todo, la comida, los animales, las lecturas, las actividades religiosas. Vaya, estoy convencido que para Cristo pisar una hoja seca y escuchar cómo cruje era algo extraordinario. Él sí sabía cuándo iba a morir. Él sí lo sabía. Pero en su dimensión humana lo quitaba y hacía que una hoja crujiendo fuera una acción, una actividad, una experiencia extraordinaria. Entonces, si queremos vivir de acuerdo al apocalipsis, al final de los tiempos, pues tenemos que disfrutarlo todo. Y aquí les doy una clave o una conclusión que en un panel también sacamos, ¿no? Esto de vivir con intensidad la vida, traducido a lo litúrgico, tiene que darte frutos. En la oración se tiene que querer estar. Uno no puede rezar
si no quiero rezar. Uno no puede estar en la misa de Semana Santa de Trido, que acabamos de celebrar, si no quieres estar. Entonces de pronto vas a empezar a oler el incienso, vas a empezar a entender o a caer en cuenta de que no hay campanas, hay otros ruidos que se identifican con el Trido Santo. Te vas a dar cuenta de que los colores son unos y no otros. Te vas a dar cuenta los cantos, te vas a dar cuenta de un montón de cosas. Entonces, esto que estamos diciendo sobre el valor del tiempo, sobre el final de los tiempos, y que a final de cuentas el Apocalipsis está más relacionado, según algunos estudiosos, con la misa que con cualquier otra cosa, pues entonces se convierte en una actitud que tendríamos que tener todos nosotros. No puedes perderte una misa como te las has perdido hasta ahora. Bernardo, yo sé que esto obviamente es un deseo de mucha gente a lo largo de la historia. A lo largo de la historia hemos visto y escuchado películas, etcétera. Regresar al tiempo. Desde tu punto de vista, ¿por qué no sería conveniente? Cuando por otra parte, regresar el tiempo, podrías a lo mejor resarcir los daños que has causado, por ejemplo. Porque ya lo podemos hacer. O sea, en realidad, el católico, el que cree en Cristo, incluyo al que cree en Cristo, pero obviamente, pues el católico tenemos los sacramentos, ¿no? Y si solamente vemos el sacramento, por ejemplo, del orden sacerdotal, pues veremos que todo lo que haya hecho ese joven en su vida es borrado para constituirlo como pastor de la iglesia. Entonces, ¿para qué ir a cambiar yo personalmente el tiempo si Dios lo puede hacer a través del perdón? ¿Para qué cambiar o regresar hacia atrás o ir hacia adelante si yo puedo prepararme para afrontar el futuro, pero también puedo reescribir, puedo redimir? Fíjense, por ejemplo, cómo la redención no cambia las reglas de la creación. La redención pudo haberse ido a la etapa de Adán y Eva y decirles: a ver, chamacos, a ver, lo de la manzana y lo del árbol y la serpiente, y a ver, vamos a fumigar, ¿no? Vamos a fumigar afuerita del Edén para que las serpientes se vayan y evitar todo esto. Pues sí, así de sencillo se resolvería todo esto, pero no fue así. Y algún motivo habrá para que no haya sido así. Es Dios, el creador, el que se rebaja a lo humano, entra en la dimensión temporal y arregla las cosas sin jugar con el tiempo, ¿no? Avengers no cayó a la tentación y entró a la maquinita del mundo cósmico, del mundo cuántico, y se fueron de un lado para otro, etcétera, etcétera. Pues Dios, que sí podría hacer eso, no lo hizo. Prefiere jugar con las reglas que él puso y que tenemos que entender, dominar para sacar adelante, ¿no? Pero no deja de ser una actitud, o sea, es decir, pensarlo no es una tentación diabólica, no, es una reflexión que todos nos tenemos que hacer, ¿no? De hecho, hay una película que se llama El extraño caso de Benjamin Button. Oh, sí, lo que me ha pasado. Y ahí vas, ¿no? Ahí vas, ¿no? Ya estás con cara de 30, de bebé, ¿no? Sí. Pero el planteamiento de la película, que hace tanto el autor del libro como el director de la película, es: ¿no convendría ir por la vida viendo el espejo retrovisor? Entonces es bien interesante ese planteamiento. Es una forma disruptiva de ver las cosas. No es así como sucede en realidad, pero quizás valdría la pena empezar a reflexionar que llegamos y nos ponen el pañal, y cuando nos vamos también traemos un pañal puesto. También necesitamos de la ayuda de alguien cuando llegamos y cuando nos vamos. Entonces, digo, son reflexiones que todos nos tenemos que hacer. Fíjate que yo sigo pensando de manera personal que sí deberíamos de tener la oportunidad en algunos casos de regresar el tiempo.
Porque si bien tú hablas del perdón de Dios, pues sí, o sea, ya Dios te perdona el acto, pero en sí, ¿cómo lo resarces? Al final del día te vas para el purgatorio o al final del día, pero si matas a alguien, por ejemplo, y pudieras regresar en el tiempo, puedes llegar a ese momento y evitarlo hacer. O sea, situaciones de estas, me estoy yendo a un extremo, a un punto extremo, que yo creo que es donde quizás muchos de los que están pensando a lo largo de la historia, a lo largo de las películas, sobre el tiempo, sobre regresar el tiempo, te puedo decir que hay más películas de querer regresar el tiempo que de querer adelantar el tiempo. Porque de alguna forma vivimos en el futuro, entonces es muy fácil para nosotros pensar en el futuro porque no estamos viviendo el presente. Pero de alguna manera el pasado, pues obviamente sabemos que nos marca, nos determina de alguna forma lo vivido en el pasado para lo que somos actualmente en el presente. Pero bueno, esa es mi reflexión, mi pensamiento muy, muy, muy personal al respecto. Bernardo, nos quedan un par de minutos. Antes que nada quiero agradecerte tu tiempo, ahora sí, hablando de tiempo, tu tiempo que te haces para poder estar aquí con nosotros, compartir. Hemos recibido muchos comentarios y la verdad es que ahí la llevas, me vas aprendiendo bastante. Y bueno, le mandamos un saludo también a Jesús Islas, dice lo dicho, señor Osorio ya lo aceptó, sin querer, después de los 50. Y bueno, por cierto, también te mandamos felicitaciones ya que acabas de cumplir 60 años actualmente. Y pues te felicitamos, esperemos que le estamos pasando muy bien. Y no sé si tu tío abuelo te regaló un pastel ahí en Palacio Nacional o no. No me regaló absolutamente nada y no sé si lo hubiera aceptado. Un terrenito, alguna cosa por ahí. Una diputación plurinominal, por ejemplo. Y no lo hubiera aceptado. Oye, Adrián, y bueno, ya como para despedirnos, les vamos a colocar en la página donde está el programa un par de infográficos con consejos como muy prácticos para ahorrar el tiempo en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces échenle un ojo porque son consejos como muy prácticos que te pueden ayudar a transitar por el tiempo y hacerlo de manera exitosa. De acuerdo, mi querido Bernardo, pues te mando un abrazo, que la sigas pasando bien, espero que tu gato se mejore y pues estamos al pendiente. Hecho, y nuevamente gracias por tu tiempo y gracias a ustedes que nos han escuchado a través de Virgen de Guadalupe Radio en su programa Reflexiones desde San Antonio, Texas para todo el mundo. Puedes hacerlo a través de la aplicación, es completamente gratis, está como Virgen de Guadalupe Radio, no te equivoques. Y a través de nuestras redes sociales nos puedes seguir en Virgen de Guadalupe Foundation, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, BGR 1380, y escuchar este programa si es que es de tu interés. Un abrazo, bendiciones. Has escuchado Reflexiones.